Bueno, vamos a empezar ya nuestras clases. Hoy nos vamos a centrar especialmente en el Evangelio de Marcos, ¿ya? Sería bueno que tengan ahí al lado su Biblia, su comentario, si tienen Biblias en varias versiones, sería también excelente, ¿ya? Para poder ver los textos. Me imagino que todos han leído ya el Evangelio de Marcos. ¿Alguna inquietud en cuanto a algún texto? Lo vamos a ver al final de la clase, ya para poder conversar acerca de los textos que quizás no estamos comprendiendo bien y para poder entender entre todos, ¿no? Muy bien, vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar para comenzar las clases de este día jueves 18 de noviembre, ¿no? La segunda semana que vamos a estudiar los evangelios, en especial hoy el evangelio de Marcos. Vamos a orar. Padre eterno, maravilloso Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos nuevamente estar en este tiempo de estudio, de aprendizaje, que tú estás preparando, Señor, a tus hijos para el ministerio, para tu obra. Guíalos, Señor, en esta noche a través de tu Espíritu Santo. Dales entendimiento, Señor, y que todos podamos salir aprovechando bien este tiempo de enseñanza, de estudio, Señor. Guíanos, Padre, con tu Espíritu Santo, y también te pedimos por los que todavía no han ingresado, ayúdalos, Señor, a poder ingresar, que ellos también puedan estar presentes en esta clase. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Lo primero, vamos a ver en cuanto a las tareas. Muy bien. Bueno, Máximo, conste que al finalizar la clase va a haber otro resumen, ¿no? Y no quiero que se estén acumulando las tareas, ¿no? Por eso se les da toda una semana para poder resumir. Son páginas, no son todo el libro, ya son páginas. Y máximo les voy a esperar hasta el día de mañana. ¿Ya? Hasta el día de mañana, hasta las 11:59 de la noche. Pero la nota va a ser diferente ya, excepto para nuestros hermanos que se han esforzado y se han podido justificar a tiempo llamándome, ¿ya? Gracias. Para ellos será una nota diferente y para ustedes ya será una nota diferente también, ¿ya? Hay que premiar a los que verdaderamente, más allá de las dificultades, ¿no? Como usted y como dijo nuestro hermano Leoncio, nuestro hermano José Luis, ha dado una lección más allá de quizás de la edad que él pueda tener, ¿no? Ha demostrado esa responsabilidad de poder realizar su trabajo, ¿no? Y eso vale premiar, ¿ya? Vale premiar. Muy bien. Pero me imagino que han leído, ¿no? Han leído ya, están leyendo. ¿Quién ha leído sinceramente ya esas páginas del libro? Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, aparte de que compete la página 35 hacia adelante, ¿no? Hacia la página 77. Habla del origen y la naturaleza de los evangelios sinópticos, ¿no? A ver si nos pueden comentar algo, nuestros hermanos que han realizado la tarea y los que ya han leído, ¿no? Están leyendo. A ver, ¿qué nos pueden comentar hasta ahora? A ver, hermana Aide. Sí, pastor. Fue con respecto al origen de los evangelios sinópticos, pastor. El resumen del libro nos da a entender de que los escritos son paralelos, los 4 evangelios, tratándose directamente sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es lo que he entendido, pastor, su obra, la forma
en la cual también el libro nos explica de la forma del el prepascual y sobre la pospascual. De qué manera en el Antiguo Testamento pues se refería completamente sobre todo lo que iba a devenir con respecto al nacimiento de Jesús, ¿no? Y su obra en todo, en la pos. Cómo, de qué manera los profetas hablaban también del Mesías, ¿no? De Jesucristo. En las palabras que no utiliza el libro es directamente solo Jesús, 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 sobre la vida, su obra, y también de qué manera hizo ¿cómo se llama? Sus milagros, la muerte y resurrección, y de qué manera debemos también predicarla de hoy y de qué manera defenderlo hoy en día, ¿no, pastor? Eso es lo que he entendido, pastor. Muy bien, hermana. Gracias por su resumen y por su comprensión del libro. A ver, hermano José Luis Mejía. Algo que me llamó la atención, pastor, que estuve leyendo era la experiencia pascual, ¿no? O sea, que lo entendí, lo estuve investigando aparte, era que Jesús con su propia vida impactó en la vida de sus apóstoles, de la sociedad, aún de las tradiciones judías, ¿no? Y pudo transmitir el verdadero evangelio con esa experiencia, ¿no? Y también estuve leyendo un poco también sobre el tema de la comunidad prepascual, ¿no? Que es antes de la muerte, pues, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Prácticamente el Evangelio, la vida de Jesús es materializada, pues, en la prácticamente del pueblo judío, ¿no? Todo lo que vivió el pueblo judío está materializado en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Muy bien. Pastor. Sí. Te quería decir una pregunta que me ha quedado en una dudita de la lectura del libro. Ajá. Quería preguntarle ¿qué significa pre-pascual y post-pascual? Ya. A ver. Vamos a respondernos entre todos nosotros, ¿ya? A ver, hermano Luis Mejía, ¿qué entendió sobre esa pregunta? ¿Qué es pre-pascual y post-pascual? Post-pascual. Esa parte no he visto mucho, pero debe ser de la Pascua, de la idea ¿cómo se llama? Que recordaban ¿cómo se llama? Del sacrificio del cordero que manchaban las esquinas de las puertas y de cómo el Señor los hubiera librado, ¿no? Yo más un poquito me he agarrado en el carácter narrativo de los 3 evangelios y que es probable, como dicen, que el evangelio de Marcos era más antiguo y que los agarraron de ese. Es posible que agarraran el evangelio, los escritos de Marcos, para que ellos desarrollen sus libros y ¿cómo se llama? Y más o menos los libros de Mateo y de Lucas tienen un 20% de narrativos. Los 3 libros se centran en el mensaje, pues, del nacimiento de Jesús, de su crucifixión y su resurrección, ¿no? Así como le dije, es probable que Mateo y Lucas conocieran las escrituras de Marcos, ¿no? Y lo utilizaran, ¿no? Para esto. Y esa parte es lo que se me quedó más. Yo estoy corriendo por una meta este mes, tú sabes que yo Muy bien. una calidad como que A ver, ¿quién más ha leído esa parte? Sí. Pastor, la etapa prepascual es el grupo privilegiado que caminó, se podría decir, con Jesús, ¿no? Adheriendo eran oyentes privilegiados, ¿no?
de que aprendían esas enseñanzas, incluso el grupo de personas que fueron enviados a predicar con autoridad por parte de Jesús, ¿no? Era la comunidad que cultivaba la tradición de las palabras de Jesús para transmitirlas como a las demás personas que les faltaba conocer. Jesús no podía estar en todas partes, pero él las transmitía, ¿no? Y el grupo post-pascual era, se podría decir, en el pre-pascual también se podría decir que habían los simplemente oyentes, ¿no? No eran quizás los apóstoles, pero también eran oyentes. Y en el grupo post-pascual eran las mismas personas que continuaron la continuidad de la vida de Jesús a través de los evangelios, ¿no? Y en ello también podríamos considerarlo, no lo acabé claro de entender, a Pablo, ¿no? Que también, según estuve viendo en el internet, también se le consideraba en esa etapa post-pascual, que era la continuidad de la predicación de Jesús. No sé si estoy bien. Sí, está bien, exacto. Justo estaba repasando el libro y es lo que habla de eso, ¿no? El privilegio que tuvieron los discípulos del Señor, ¿no? De experimentar ese apego a Jesús en su vida terrenal, ¿no? Muy bien, ¿alguien más ha leído? ¿Alguien más ha leído? Los que ya están avanzando en leer. Muy bien, entonces acá algunas preguntas para el hermano José Luis Mejía, de su propio resumen, ¿no? Dice que los evangelios se confirman 3 preocupaciones. ¿Cuáles son esas 3 preocupaciones, hermano? Evocar de manera suficiente, dice la historia, basada en Jesús. Actualizar para el presente el mensaje recibido y la relación con la escritura, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Quién más ha leído que pueda dar su apreciación en cuanto a la lectura, lo que ha podido entender? Nadie, ¿no? Entonces, los que todavía no han leído, léanlo para que puedan hacer su tarea y su resumen, ¿ya? Muy bien, ahora sí nos vamos a enfocar en el libro de Marcos. Para ello, tengan ahí su Biblia, como les dije al inicio, sus Biblias, si tienen de diferentes versiones, mucho mejor. Si es posible, también sus comentarios bíblicos. Y al finalizar la exposición de Marcos, vamos a tener un conversatorio, ¿no? Para ello habíamos formado grupos del 1 al 5, ¿no? El primer grupo donde está Altamirano, Blas Lavado, Bobadilla, Cabello Bravo, Chapa, Oc, ¿ya? Donde ellos van a responder a las inquietantes o algún texto que ustedes está difícil de comprender, ¿no? Y yo les voy a estar guiando también en cuanto a la interpretación de esos textos, ¿ya? Todo Marcos. Voy a compartir la pantalla para entrar a nuestro tema, ¿ya? Cada día, miles de cristianos son perseguidos sencillamente porque siguen a Jesús, porque son seguidores de Cristo, ¿no? Quizás en nuestra actualidad o en nuestro país no se ve con mucha frecuencia la persecución de los cristianos, pero en otros países, en otros continentes, los cristianos son perseguidos simplemente por ser seguidores de Cristo. Diariamente, millones de creyentes
enfrentan la posibilidad de que se les confisquen sus propiedades, que se les quiten sus propiedades, ¿no? Que sus líderes sean golpeados, maltratados, algunos de ellos llevados a la cárcel, ¿no? Puestos en la cárcel. O que se les haga daño quizás a sus familias, e inclusive algunos de los líderes cristianos llegan a morir por la persecución. Pastor, no se ve. Todavía, ya estoy dando una introducción y luego vamos a desarrollar. La persecución de los cristianos, hermanos, estaba en la mente de Marcos, cuando Marcos escribió el segundo evangelio del Nuevo Testamento, ¿no? Que nosotros comúnmente lo conocemos, el evangelio de San Marcos. La iglesia primitiva había sufrido, ¿no? De diferentes maneras. Pero, ¿cómo iban los cristianos a entender el significado de su sufrimiento? ¿Qué les podía enseñar el ejemplo de Jesús acerca de las dificultades que ellos estaban pasando, ¿no? A estas y a muchas preguntas más, Marcos va a responder, ¿no? En su evangelio, narrando la historia y la vida de Jesús, ¿ya? Con ello, el objetivo de Marcos era reforzar la fe de los primeros cristianos y los animaba a perseverar en medio de la persecución que estaban viviendo. Entonces, ¿con qué óptica debemos de leer Marcos? ¿Cuál era el contexto inmediato de Marcos? Era una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, ¿no? Una iglesia que estaba recibiendo el maltrato por simplemente ser seguidor de Cristo. Entonces, con esa óptica tenemos que leer el Evangelio de Marcos. Y Marcos va a dar una respuesta a todas las dificultades que los cristianos de aquellos tiempos estaban atravesando. Entonces, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de San Marcos. En este Evangelio de San Marcos vamos a tratar 3 puntos muy importantes, ¿ya? Vamos a ver el trasfondo de Marcos, vamos a ver también la estructura y contenido de Marcos. Y al final vamos a ver los temas principales que Marcos va a dar a conocer en su evangelio, los temas principales del evangelio de Marcos. Entonces, primeramente vamos a ver el trasfondo. Ya vamos a sumergirnos en el trasfondo de Marcos. Vamos a ver quién es el autor. Para ello hay 2 puntos de vista. El primer punto de vista es el punto de vista tradicional. Vamos a conocer el autor desde el punto de vista tradicional. La tradición de la iglesia primitiva, ¿no? Es unánime al pensar que el autor del Evangelio de Marcos es Juan Marcos, ¿ya? Que se le conoce también como el sobrino de Bernabé, quien acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Esto ustedes lo pueden ubicar, ¿ya? En Hechos capítulo 15, versículo 37 hacia adelante, ¿ya? Entonces, la iglesia unánimemente dan la autoría del Evangelio de Marcos a Juan Marcos, ¿ya? ¿Y quién era Marcos? Pues era sobrino de Bernabé y acompañante de apóstol Pablo. Más adelante, Pedro toma a Marcos como su hijo. Y es Marcos que escribió las enseñanzas de Pedro con precisión del arameo al latín y al griego, ¿ya? Entonces, Pablo era el intérprete de Pedro, perdón, Marcos era el intérprete de Pedro, que escribió pues del arameo de Pedro al latín y al griego. A ver,
Los escritores que dan fe de la autoría de Marcos son los siguientes, ¿ya? ¿Quiénes son? A ver, un momentito. Papías, obispo de Asia Menor, ¿ya? Papías, obispo de Asia Menor. ¿Quién era Papías? Papías fue obispo de Hierápolis, de Asia Menor, ¿ya? Y San Ireneo de León, ¿ya? Dice que Papías fue oyente de Juan, compañero de Policarpo, de Esmirna. ¿Ya? Era un varón antiguo. ¿Ya? Entonces, Papías era un escritor cristiano, ¿ya? Oyente de Juan, del apóstol Juan, y también compañero de Policarpo. Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Entonces, Papías, obispo de Asia Menor de los años 130 antes de Cristo. Ellos dan fe, ¿ya? Que Marcos es, Juan Marcos es el autor de el Evangelio de Marcos. También está el prólogo antimarcionista, ¿ya? Un documento escrito en el año 170 después de Cristo. ¿Por qué este prólogo antimarcionista? ¿Quién era Marción? Vamos a leer un poco acerca de Marción, ¿ya? Les voy a decir quién era Marción. ¿Por qué aparece en ese año 170 un prólogo, ¿ya? Antimarcionista? Dice que Marción, a mediados del siglo II, los cimientos hebreos de la fe cristiana fueron atacados por la primera gran apostasía que desafió a la iglesia, ¿ya? Había una primera apostasía que desafió a la iglesia, ¿ya? Marción era hijo del obispo de Sinope en Ponto. Luego, más adelante, Marción se unió a Cerdo, un sirio gnóstico en Roma, para desarrollar un punto dualista, ¿ya? Un punto dualista de la historia sagrada, ¿no? De la historia sagrada de Jesús. Él piensa o pensó en la existencia de dos dioses, en la existencia de dos dioses. El Dios bueno y amable, que era representado por Cristo, y el Dios demiurgo, ¿ya? El Dios malvado, el Dios implacable, representado por el Dios, por Jehová de los judíos. Entonces Marción, en el transcurso de ese año, enseñó el dualismo, pues el dualismo era una corriente, una doctrina irreconciliable entre el evangelio y la ley. No se podían reconciliar, ¿ya? No había reconciliación entre el cristianismo y el judaísmo. Entonces Marción dice que el Dios judío, Jehová judío, y su religión eran vistos como ásperos, severos, sin misericordia, los cuales fueron lanzados al Hades, ¿ya? Fueron lanzados al Hades, ¿ya? Por Cristo. O sea, Cristo les lanzó al Hades a ese Dios judío, Jehová judío. Dios, Cristo era pues el Dios bueno. Marción inventó un nuevo canon de las Santas Escrituras que incluía solamente en forma resumida, ¿ya? Él tenía su canon bíblico, ¿ya? Que incluía solamente un resumen del Evangelio de Lucas y 10 epístolas del apóstol Pablo, algunas de ellas editadas, ¿no? Marción torció las palabras de Jesús en Mateo 5:17 para declarar lo siguiente, ¿no? Dice ahí,
¿no? Donde Jesús dice, no vine a cumplir la ley de los profetas, ¿no? Sino vine a destruirlos, dice. Él había acomodado este texto bíblico de Mateo 5:17, ¿no? Dentro del punto de vista de Marción, el cristianismo no tiene conexión alguna con el pasado, ya sea con el judío o con el mundo pagano, sino que cayó de manera abrupta y mágica desde el cielo. De igual manera, Jesús ni nació ni murió. ¿Ya? Eso es lo que dice Marción en su doctrina dualista. Jesús no nació ni murió. Su cuerpo era un fantasma para revelar al buen Dios. Eso es lo que él dice. Y su muerte simplemente fue una ilusión. Este Cristo no era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Era una manifestación totalmente nueva e imprevista del buen Dios griego, ¿no? Del buen Dios griego. Eso es lo que Marción creía. Y estaba, pues, enfrentando a la iglesia naciente de aquellos tiempos, ¿no? Entonces la iglesia naciente sufrió su primer apostasía por la de Marción. Entonces, aquí aparece pues el prólogo antimarcionista, ¿no? Un documento escrito para declarar también que el Evangelio de Marcos es escrito pues por Juan Marcos, ¿no? En el año 170 después de Cristo, ¿no? Este documento ha sido escrito. Luego también el padre de la iglesia, Ireneo, ¿no? Ireneo es un padre de la iglesia del año 177. También da fe de que Juan Marcos es el autor del Evangelio de San Marcos. También están los manuscritos griegos tempranos, que ellos también dan fe de la misma postura. Aquí en la imagen podemos ver a Papías, ¿no? Una imagen de Papías, el prólogo antimarcionista y también el padre de la iglesia, Ireneo. Muy bien. Eso es en cuanto al punto de vista tradicional, ¿no? Al punto de vista tradicional. Ahora vamos a ver el otro punto de vista. A ver, ¿dónde está? Ahora vamos a ver la historia personal para declarar la autoría de Juan Marcos como el autor del Evangelio de San Marcos. Historia personal de Juan Marcos. Juan Marcos es hijo de María que vivió en Jerusalén. ¿Ya? ¿Tienen Biblia ahí? A ver, vamos a leer. Vamos a leer, a ver. Vamos a decir a alguien de ustedes que nos lea. A ver, hermano Leoncio. Hechos, capítulo 12, versículo 12. ¿Está el hermano Leoncio? Acá estoy. Muy bien, hermano Leoncio, a ver. Hechos, capítulo 12, versículo 12. Muy bien. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien, entonces, Marcos es hijo de María que vivió en Jerusalén, ¿ya? También Marcos es sobrino de Bernabé. Colosenses 4:10. A ver, hermana Aide, Colosenses 4:10. ¿Sí está, hermana Aide? Colosenses 4:10.
Un ratito. 4. 10. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibióle. Amén. Muy bien. Entonces, Marcos es sobrino de Bernabé, según Colosenses 4:10. Marcos también es ayudante de Pablo y de Bernabé en su primer viaje misionero, ¿ya? Hechos capítulo 13, versículo 13, ¿no? Y más adelante Marcos abandona y regresa a Jerusalén. Bernabé toma a Marcos para ministrar en Chipre, ¿ya? Hechos capítulo 15 del 36 al 41, ¿no? Nos va a narrar esta historia, ¿no? Donde Bernabé toma a Marcos para ministrar en Chipre. Marcos recobra la confianza de Pablo en Colosenses 4:10. Ustedes se recuerdan, ¿no? Pablo no quería saber nada de Marcos, ¿no? Porque Marcos los había abandonado en el primer viaje misionero, ¿no? Entonces, pero más adelante, pasó el tiempo, Marcos recobra la confianza del apóstol Pablo. Marcos es ayudante de Pedro y lo llama mi hijo. Primera de Pedro 5:13. A ver, esto vamos a leer, ¿ya? Primera de Pedro 5:13. A ver, hermano Luis Mejía. Vamos a leer la expresión del apóstol Pedro llamando a Marcos como mi hijo. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Muy bien, entonces ahí el apóstol Pedro está llamando a Marcos, que a la vez era su ayudante, mi hijo, ¿ya? Juan Marcos no fue apóstol, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Juan Marcos no fue apóstol, pero sí fue un testigo ocular de Jesús en la etapa final de su ministerio, ¿ya? Fue un testigo ocular. Sus mentores de Marcos fueron Pablo, apóstol a los gentiles, y Pedro, el representante de los 12 apóstoles. Ellos eran los mentores quienes habían guiado a Marcos. Entonces, tanto en la historia y en el punto de vista tradicional, que se da fe que Juan Marcos, sobrino de Bernabé y acompañante de Pablo, es hijo de Pedro, ¿no? Que lo llama mi hijo, es el autor del Evangelio de Marcos, ¿ya? Ellos dan fe. Ahora vamos a ver la audiencia original, ¿no? Del apóstol, de este Evangelio. El testimonio de la iglesia primitiva y varios detalles del Evangelio de Marcos apuntan a las iglesias de Italia, ¿ya? Apuntan a las iglesias de Italia, especialmente en la ciudad de Roma, como la audiencia original de Marcos, ¿ya? Esa es la audiencia original de Marcos. La ciudad de Roma, la iglesia de Italia. Marcos escribió para una comunidad de cristianos convertidos mayoritariamente del paganismo, ¿ya? Mayoritariamente del paganismo, razón por la que explicaba las costumbres, prescripciones judías que les eran de gran medida desconocida para su comunidad, ¿no? No eran mayormente judíos, no eran judíos la comunidad del apóstol o del escritor de Marcos, ¿ya? Era convertidos del paganismo al cristianismo.
Vamos a seguir. Circunstancias de su composición. Vamos a ver ahora la fecha en que fue escrita, primeramente, este evangelio. La fecha de composición no puede ser determinada con absoluta certeza, ¿ya? No hay una absoluta certeza en la que fue escrito este evangelio. Pero la evidencia parece apuntar a los años 64 al 70 del primer siglo. Hay una evidencia que apunta a los años 64 al 70 del primer siglo. Los escritores como Ireneo y el prólogo antimarcionista declaran que Marcos escribió su evangelio después de la muerte de Pedro. Marcos fue el primer evangelio escrito. Luego viene Lucas, Mateo, los cuales usaron a Marcos como referencia. ¿Qué sucedió en esos años del 64 al 70? Hay un hecho muy importante, hermanos, en el Imperio Romano. ¿Ya? El contexto en que Marcos escribió, como dijimos anteriormente, era un contexto de persecución. ¿Pero por qué se dio esa persecución? ¿Ya? Simplemente por el incendio que había sucedido en Roma. Ya se conoce como el incendio de Roma, ¿no? Voy a comentarles un poco acerca de esta historia para que nos podamos ubicar, ¿ya? En el contexto real en que escribió Marcos su evangelio, ¿ya? Dice que fue una de las persecuciones más conocidas e implacables contra la naciente iglesia cristiana, ¿ya? En esos años del 64 hacia adelante, ¿ya? Era la persecución más conocida e implacable contra la naciente iglesia cristiana. Según el escritor Clemente de Roma, los apóstoles, tanto Pedro y Pablo, fueron asesinados por su fe durante esa persecución. Ellos murieron en aquellos años durante esa persecución. El emperador romano ascendió al trono en el año 54 después de Cristo, ¿ya? El emperador romano. Al principio de su gobierno dice que Nerón se mostró prudente, deseoso de ser querido por su pueblo. Él tenía la buena intención de que su pueblo lo amase. Para esto, Nerón había promulgado leyes que beneficiaban a los pobres, leyes que beneficiaban a los más débiles, ¿no? Entre la sociedad romana. Pero poco a poco, el emperador empezó a cambiar su postura hacia mucha gente, ¿no? Se volvió más egocéntrico y caprichoso. Los consejeros se rindieron ante sus deseos y delirios de grandeza de Nerón. Cuando el emperador Nerón cumplió una década en el trono, ya era bastante impopular. La gente ya no lo quería. La gente comenzaba a odiar a Nerón. Y una buena parte, ¿no? del Imperio Romano despreciaba a Nerón. Un gran incendio se estalló en la noche del 18 de julio del año 64, ¿ya? Que fue la fecha donde posiblemente Marcos escribió su evangelio, ¿ya? Se incendió Roma. Tan pronto como Nerón se enteró de lo que estaba sucediendo, dice que viajó rápidamente a esa ciudad, ¿no? Para ayudar y asistir a todos los afectados. Dice que Nerón abrió los jardines de su palacio para las víctimas del incendio. Y Nerón se mostró pues empático al sufrimiento y estaba pues preocupado por la terrible tragedia que estaban viviendo sus compatriotas, los romanos.
El incendio fue tan grave que se prolongó por una semana. Era un incendio muy grande, ¿ya? Para luego volver a surgir en diversas zonas de la ciudad, ¿no? El incendio se había extendido a varias zonas de la ciudad. Al menos, dice, 10 de los 14 barrios de la capital del Imperio Romano fueron destruidos por este incendio. Dos de los únicos barrios que no sufrieron la destrucción estaban siendo habitadas por una gran cantidad de judíos y de cristianos. O sea, dos barrios que no han sido afectados por el incendio estaban siendo habitadas por buen número de judíos y de cristianos. Pero no todos estaban cómodos con la aparente misericordia que el emperador Nerón mostraba ante su gente. Muchos sospechaban y decían pues que Nerón estaba loco y que podría ser culpable de la gran tragedia, ¿no? Ese era el rumor que se estaba viviendo, ¿ya?, entre los romanos. Estaban culpando a Nerón de la gran tragedia. En medio del terrible sufrimiento, el pueblo comenzó pues a exigir justicia y surgió la hipótesis de que el propio emperador había sido el culpable, que él había quemado Roma. No solo se empezó a creer que él había iniciado el fuego, sino que había planeado quemar la ciudad para reconstruir en su lugar un gran monumento a su persona. El historiador Tácito, de los años 56 hasta los años 120, ¿ya?, es quizás la mejor fuente histórica que tenemos de lo que había sucedido en esa ciudad. Dice que Tácito se encontraba en Roma en ese momento del incendio, ¿no? Dejó documentado el hecho de que existían varios tipos de rumores acerca de la causa del incendio, pero dio a entender que en su opinión todo había sido causa de un accidente, ¿no? Ese incendio había sucedido por un accidente. Eso es lo que el escritor Tácito llega a la conclusión de su escrito. Pero las sospechas hacia el emperador no cesaban. Un rumor muy popular decía que Nerón había pasado una buena parte del tiempo del incendio en lo alto de una torre, en la cumbre del Palatino, vestido como un actor de teatro, dice, tocando su lira, entonando versos de destrucción de Troya mientras la ciudad estaba sumergido al incendio y a la destrucción. Otro rumor decían que Nerón pues había hecho quemar la ciudad para que las llamas les sirviesen como inspiración para componer un poema, ¿no? Habían surgido muchos dichos acerca de este gran incidente. Nerón, hermanos, quería alejar toda sospecha que había caído sobre sí, pero sus estrategias no parecían funcionar. Sin embargo, la opción de culpar a los cristianos del incendio resultaba bastante creíble, pues los barrios en que los cristianos habitaban no habían sido destruidos, ¿no? Entonces Tácito, el escritor Tácito, escribió al respecto, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar la sospecha ni la creencia de que el fuego había sido ordenado. Por tanto, para destruir esos rumores, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, ¿ya?, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigó, ¿ya?, y los castigó con una severa crueldad, ¿no? Dice que los cristianos fueron arrestados
solamente con confesar que eran cristianos, que eran seguidores de Cristo. Solamente por esa confesión los cristianos eran arrestados, ¿no? Fueron condenados una gran multitud de cristianos por la sospecha, ¿no?, que ellos habían incendiado Roma, ¿no? Algunos consideran que se debe las persecuciones a los cristianos por no participar, dice, de las actividades de entretenimientos propias de esa época. Dice que los cristianos no participaban del teatro, no participaban de los deportes, las letras, y tampoco prestaban el servicio militar, ¿no? Entonces, algunos piensan que por esas razones los cristianos eran perseguidos, ¿no? Eran despreciados. Además de matarles, ya, se les hizo servir de entretenimiento al pueblo, ¿no? Los cristianos servían de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió, dice, de pieles de bestias para que los perros los mataran, ¿no?, a mordiscos. Otros fueron crucificados. Otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran, ¿no?, el jardín de Nerón. Entonces, hermanos, ese es el contexto de Marcos al escribir su evangelio. La iglesia estaba siendo ferozmente perseguida. La iglesia cristiana estaba sufriendo bajo el emperador romano, ¿no?, bajo Nerón. ¿Ya? Entonces, entendamos esto, ya que el contexto de Marcos fue bajo una persecución. Entonces, la fecha en que fue escrito este evangelio es en los años 64 a los años 70 del primer siglo. El propósito, vamos a ver el propósito ahora. Uno de los propósitos era preservar un registro histórico preciso de la vida y enseñanza de Jesús. Otro de los propósitos era para consolar y fortalecer a los cristianos perseguidos en Roma por el emperador romano, que acabamos de ver, ¿no?, el gran incendio de Roma, ¿ya? Entonces, Marcos estaba escribiendo su evangelio para fortalecer a los perseguidos. El evangelio de Marcos expresó claramente que toda dificultad y tentación que los cristianos romanos se enfrentaron al sufrir por Cristo, podían estar seguros de que Jesús ya los había enfrentado, ¿no? Y vemos en el evangelio de Marcos, pues, a Jesús sufriendo, despreciado, maltratado y al final crucificado. Pero todo ese sufrimiento que Jesús había enfrentado, había vivido, le trajo el camino a la gloria. Había llegado a obtener la victoria, ¿no? Todo el camino de sufrimiento era el camino hacia la gloria. Entonces, Marcos quería que los cristianos romanos entendieran eso, que más allá del sufrimiento, más allá de la persecución, era el sufrimiento y la persecución era un medio para alcanzar el camino a la gloria. Entonces, eso era el propósito por la cual el evangelista escribió su evangelio. Ahora vamos a ver las fuentes, ¿no? Marcos debió escribir su evangelio basándose en relato de los apóstoles, ¿ya? En los relatos de los apóstoles, testigos presenciales de los hechos, ¿no?, que describe, ¿ya? Además, según una tradición antigua, Marcos se apoyó en un material de primera mano que circulaba desde la muerte de Jesús y que contenía las enseñanzas de Cristo y sus palabras, ¿no?, la tradición oral de los testigos y los famosos logias que circulaba en aquellos tiempos, ¿no? Pequeños documentos que eran anotaciones de la tradición oral. Entonces, eso era la fuente de Marcos para
escribir su evangelio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para avanzar al siguiente punto. Pastor, una consulta. Sí, O sea que el joven Marco, porque era joven, ¿cierto? Y digamos, o sea, no fue escogido por Jesús, porque él no ha sido un apóstol. él escribió acuerdo a que Pedro le ha enseñado a él, ¿cierto? Era un intérprete de Pedro. Ya, él no era apóstol. No era apóstol, no era llamado por Jesús como su apóstol, ¿no? Él era muy joven en esos tiempos, ¿ya? Pero él es el intérprete de Pedro. Pero ha sido mentoreado también por el apóstol Pablo. Entonces, perdón, quizás las credenciales de Marcos no era de apostolado, pero tenía grandes credenciales, ¿no? De sus grandes mentores, tanto como Pablo y Pedro. Pastor. O sea que él escoge, digamos, Marco es digamos, uno de los evangelistas, digamos, que recoge, digamos, toda la parte de incidente y la verdad, ¿no? Lo que refleja lo que Pedro le ha enseñado, lo que ha visto, digamos, ¿no? Lo que ha visto, lo que ha escuchado, ¿no? Todo, porque en esos tiempos, pues, no había ese interés de dejar algo escrito por los apóstoles, ¿no? La semana pasada habíamos visto cuáles eran los motivos, ¿no? Ellos pensaban que Jesús ya iba a regresar lo más pronto posible, ¿no? Entonces no había ese interés de dejar escrito. Entonces la iglesia de aquellos tiempos exigía a Marcos, ¿no? Que escriba todo lo que Pedro predicaba y enseñaba a la iglesia. Lo exigían a Marcos. Entonces es por ello que Marcos toma esa decisión, ¿no? De escribir el Evangelio de Marcos, ¿ya? Habiendo escuchado las enseñanzas de Pedro, ¿no? O sea, podemos decir que espiritualmente escogió a Marcos para hacer la redacción, mejor dicho, ¿no? Uno de los evangelios, que es Marcos. ¿Algo así? ¿Quién escogió eso? Digamos, bueno, espiritualmente digo, ¿no? Porque finalmente, para que Marcos redacte este evangelio, actuó también el Espíritu Santo, ¿no? A través de él. Claro que sí, hermano. Ya eso ya pues no se puede dudar de ello, ¿no? Dios tenía sus planes con Marcos, ¿no? Y viendo en la historia personal de Marcos, ¿no? Marcos, hijo de María, decide viajar en un viaje misionero, pero luego lo abandona a Pablo. Pablo no quiere saber nada con Marcos y más adelante Marcos pues recibe nuevamente la confianza de Pablo, ¿no? Y al final pues Marcos se queda como discípulo de Pedro, ¿no? En Roma. Y Pedro lo llama mi hijo, ¿no? Entonces prácticamente Marcos tenía mucho material, ¿ya? Mucho material, mucho conocimiento para poder escribir su evangelio, ¿no? Tenía mucho conocimiento porque pasó tiempo con Pablo y también pasó tiempo con Pedro, ¿no? Ellos eran sus grandes mentores, ¿no? Y en el contexto espiritual, bueno, Dios ya tenía un plan pues con Marcos, ¿no? Tenía todo un plan con Marcos para escribir el Evangelio. ¿Alguien más estaba comentando? ¿Estaba preguntando? Pastor. Sí. Sí, pastor. Quisiera hacer una apreciación. Sí. Estaba escuchando muy detenidamente la exposición que usted está dando sobre el libro de Marcos, ¿no? O sea, la base principal de este libro se sostiene en la persecución de los cristianos, ¿no es cierto? Así es. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que para fortalecer a ellos, ¿no? A la gloria de Dios. También porque normalmente cuando Nerón, ¿no? hizo ese incendio que usted estaba manifestando, él también dijo que echó la culpa a los cristianos, ¿no? Que ellos habían realizado ese incendio. Así es. Y esa es una apreciación que estoy dando, pastor.
Así es, ¿no? Entonces, el propósito de Marcos, ahí están en los propósitos, ¿no? Preservar un registro histórico preciso de la vida y la enseñanza de Jesús, para consolar y fortalecer a los cristianos perseguidos. Con esa óptica, hermanos, por favor, hay que leer el libro de Marcos. La iglesia estaba siendo atrozmente perseguido por Roma, ¿ya? Entonces, Marcos, para consolar a los cristianos, escribe este evangelio, ¿no? Para alcanzar el camino a la gloria es por medio del sufrimiento. Y esto es personificado en la vida de Jesús, ¿no? Jesús, en todo su ministerio, fue rechazado, fue maltratado, fue crucificado, pero todo ello lo llevó al camino de la gloria. Ajá. Muy bien. Entonces, Pastor. las fuentes, ¿hay alguna otra apreciación por ahí? Pastor, Sí. y durante ese tiempo, buenas noches, disculpe. Durante ese tiempo, el templo todavía no era destruido, ¿no? Todavía. El templo es destruido. A ver, un momentito. Ya, después de la muerte de Nerón, ya, el imperio se asumió en un corto periodo de confusión y desorden, a tal punto que los historiadores lo llaman al año 69 después de Cristo, el año de los 4 emperadores, ¿no? Vespasiano tomaría el poder, las riendas del Estado, mientras su hijo Tito invadiría la ciudad de la ciudad de Jerusalén, en el año 70. ¿Ya? En el año 70, Tito invade la ciudad de Jerusalén y destruye el templo. Y sucede la expulsión de los judíos de su tierra. Prácticamente los judíos son expulsados en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito. ¿Ya? En el año 70, pues, el templo ha sido destruido. Se cumple la profecía de Jesús, ¿no? ¿Se recuerdan ese texto bíblico? Que no quedará piedra sobre piedra, dice, ¿no? Y ese cumplimiento de esa profecía se dio en los años 70, en la destrucción del templo. Pastor, ese comentario de que no iba a quedar piedra sobre piedra fue porque el templo estaba forrado, dice, en oro. Y quemaron, dice, el oro y no podían sacar el oro, pues, así nada más. Tuvieron que quemarlo, me parece que leí. Y bueno, pues ya, vieron todo, no quedó piedra sobre piedra. porque se llevaron el oro. Sí. Ya, posiblemente. No tengo información del oro en el templo, pero posiblemente. Porque a lo lejos, dice, se veía el templo por el oro que brillaba, dice. Muy bien. Eso lo has leído, ¿no? Sí, pastor, solo que no recuerdo en dónde decir. Muy bien, muy bien. Buena apreciación, ¿no? Qué bueno, está buena la apreciación, ¿ah? Muy bien, seguimos. Un dato muy importante, ¿no? Que el templo estaba forrado de oro. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra apreciación hasta ahí? ¿Avanzamos? Avanzamos, pastor. Muy bien, vamos al segundo punto entonces. Ya hemos visto el primer punto, el trasfondo, donde hemos visto el autor, la audiencia, las fuentes, ¿no? El propósito y las fuentes. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Estructura y contenido. Para esto sí vamos a tener la Biblia, ¿ya? Para ver la estructura y el contenido del libro del Evangelio de Marcos. En un panorama general, ¿ya? Se divide en 5 secciones principales. En la primera sección habla el anuncio del Mesías, del capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo
13, ¿ya? El anuncio del Mesías. A ver, vamos a cotejar con nuestras Biblias, ¿ya? Lo tienen ahí sus Biblias, ¿no? Desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 13. Ahí aparece predicación de Juan, el bautismo de Jesús, tentación de Jesús. Solamente hasta ahí, ¿ya? Hasta la tentación de Jesús. ¿Ya? Luego, la siguiente sección, el poder del Mesías. Desde el versículo 14, capítulo 1, versículo 14, esto va a abarcar hasta el capítulo 8, versículo 26. Hay una introducción al poder del Mesías, del versículo 14. ¿Qué comienza ahí el tema, el título? Jesús principia su ministerio, ¿no? Jesús principia su ministerio. Esa es la introducción. Del 14, versículo 14, hasta el versículo 15. Jesús principia su ministerio. Luego, cerca de Capernaum. Todo lo que sucede cerca de Capernaum. Vamos a ver qué sucede cerca de Capernaum. Desde el versículo 16 hasta el capítulo 3:6. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Jesús llama a 4 pescadores. Luego, ¿qué dice? El siguiente. A ver, hermanos, con sus Biblias. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús sana a la suegra de Pedro. A ver. Primero es Jesús llama a 4 pescadores. Luego, un hombre que tenía espíritu inmundo. Un hombre que tenía espíritu inmundo. ¿Ya? Eso es todo lo que sucede cerca de Capernaum, ¿ya? Luego viene Jesús sana a la suegra de Pedro. Muchos sanados al ponerse el sol. Luego, ¿qué sigue? Jesús recorre Galilea predicando. Jesús recorre Galilea predicando. Jesús sana a un leproso. Capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Luego sigue. Llamamiento de Leví. Llamamiento de Leví. La pregunta sobre el ayuno. Los discursos. Los discípulos recogen espiga en el día de reposo. El hombre de la mano seca. El hombre de la mano seca. La multitud en la orilla del mar. La multitud en la orilla del mar. Elección de los 12 discípulos o apóstoles. Solamente hasta el 6, ¿ya? Nos quedamos solamente el hombre de la mano seca. Eso sucede cerca de Capernaum, todo en la región de Capernaum. Ahora vamos a ver lo que sucede en la región de Galilea, desde el versículo 7 hasta el capítulo 6, 13. ¿Ya? La multitud a la orilla del mar. Muy bien, la multitud a la orilla del mar. ¿Qué sigue después? Elección de los 12 apóstoles. Elección de los 12 apóstoles. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Vayan teniendo en cuenta este texto acerca de la blasfemia al Espíritu Santo para tener un conversatorio al final, ¿ya? ¿Qué es la blasfemia al Espíritu Santo? Esto hay que tener presente. La madre y los hermanos de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús, parábola del sembrador. Nada oculto. Nada oculto, no hay nada que no haya de ser manifestado. Parábola del crecimiento de la semilla. Muy bien. Parábola de la semilla de mostaza. El uso de Jesús hasta de las parábolas. Jesús calma la tempestad. El endemoniado de Gadareno, la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿no? Hasta el 6:13. Jesús en Nazaret. Misión de los 12 discípulos. Termina, ¿ya? Todo lo que sucede en la región de Galilea. Ahora, ¿qué sucede más allá de Galilea? ¿Ya? Vamos a ver lo que sucede más allá de Galilea. O sea, estaba la obra el ministerio de Jesús, ya que narra Marcos, está en Capernaum
en Galilea y más allá de Galilea, ¿ya? Desde el capítulo 14, versículo 14, 6:14, muerte de Juan el Bautista. de Juan el Bautista, alimentación de los 5,000. 5,000. Jesús anda sobre el mar. Jesús anda sobre el mar, Jesús sana a los enfermos de Genezaret. muy bien. Lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre, la fe de la mujer sirofenicia. Jesús sana a un sordomudo, alimentación de los 4,000, la demanda de una señal, La levadura de los fariseos. la levadura de los fariseos, Ciego sanado de Bethsaida. solamente hasta ahí, ¿ya? Entonces, hasta ahí, hermanos, Jesús está demostrando su poder, el poder del Mesías, ¿ya? En esta sección, el poder del Mesías. La tercera sección es la afirmación de los apóstoles acerca del Mesías. Del versículo 27, del capítulo 8 hasta el 30, ¿no? Ahí está la confesión de Pedro. Jesús anuncia. Luego comienza la cuarta sección que viene a hablar acerca del sufrimiento del Mesías. ¿Ya? El sufrimiento del Mesías. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 15. Desde el capítulo 8, versículo 31, hasta el capítulo 15, versículo 47. Muy bien. Entonces, desde el versículo 31, Jesús la preparación, hasta el capítulo 10. Vamos a ver qué eventos hay en la preparación de este sufrimiento del Mesías, ¿ya? A ver, viene la transfiguración. La transfiguración. ¿Qué más? Jesús sana a un muchacho endemoniado. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Jesús anuncia otra vez su muerte. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? El que no es contra nosotros, no por es nosotros es. Entonces, Muy bien, ocasión de caer. Capítulo 10. Jesús Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús bendice a los niños. Jesús bendice a los niños. Recuerden que acá ya no hay milagros, solamente el joven rico. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Nuevamente, ya, Jesús anuncia su muerte. Petición de Santiago y de Juan. Y esto va hasta el versículo 45. Y es hasta el 52. Y por último, el ciego Bartimeo recibe la vista, ¿ya? Aquí hay otro milagro más en la preparación del sufrimiento de Jesús. Luego viene la confrontación. Del versículo 1, del capítulo 11, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 37. ¿Ya? A ver, vamos a ver. La entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal a Jerusalén. Luego viene maldición de la higuera estéril. Maldición de la higuera estéril. Purificación del templo. La higuera maldecida se seca. ¿Mm? La autoridad de Jesús. Acá, seguimos. Los labradores malvados. Los labradores malvados. La cuestión del tributo. La pregunta sobre la resurrección. El gran mandamiento. ¿De quién hasta es el Hijo de Cristo? Seguimos hasta el 13:37. ¿De quién es Hijo Cristo, no? Jesús acusa a los escribas. La ofrenda de la viuda. Jesús predice la destrucción del templo. Señales antes del fin. La venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? El complot. Un complot para aprender a Jesús. Solamente nos quedamos hasta la venida del Hijo del Hombre. Es la división de la confrontación. Ahora viene la experiencia. La experiencia en sufrir y morir. Desde el capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 47. ¿Cuáles son los eventos ahí? El Complot
para aprender Para- a Jesús. Jesús es ungido en Betania. Y de Muy Betania bien, siguiente. viene Judas Judas ofrece entregar a Jesús. El siguiente. Jesús anuncia la negación de Pedro. Institución de la cena del Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús en Jesús ora en Getsemaní. Arresto de Jesús. El joven que huyó. ¿Ya? El joven que huyó. En esto también hay que prestar atención, ¿no? Hay una gran posibilidad que el joven que huyó es Marcos, ¿ya? El joven que huyó. Luego está Jesús ante el concilio. Pedro niega a Jesús. Pedro niega a Jesús. Jesús ante Jesús Pilato. ante Pilato. Ya estamos en el capítulo 15. Sí. Jesús sentenciado a muerte. Crucifixión y muerte. de Jesús. Crucifixión y muerte de Jesús. Y luego Jesús es Y sepultado. Jesús es sepultado, ¿no? Hasta ahí es el sufrimiento del Mesías, ¿ya? Hasta el versículo 15, capítulo 15, versículo 47. Hasta ahí Jesús ha sufrido, ha demostrado su poder, ha sufrido, y luego viene la victoria del Mesías. Prácticamente el capítulo 16, ¿ya? El capítulo 16 hasta el versículo 8, ¿no? Entonces ahí viene la resurrección que habla, ¿no? El evento importante de la victoria de Jesús sobre la muerte. Hay otros temas más que habla. Jesús aparece a María Magdalena. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Jesús comisiona a los apóstoles. Y termina el evangelista con la ascensión de Jesús. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura y contenido del Evangelio de Marcos. ¿Ya? Vamos a tener un receso de 15 minutos. ¿Ya? Estamos regresando a las 50, ¿no? 8:50. Hermanos, vamos a tener ese receso. Sí. Pastor, me comunica Daniel Seminario que lo disculpe porque lo acaban de chocar y lo han llevado, creo, a la comisaría. Entonces, me está pidiendo que le dé las facilidades del caso y las consideraciones. Muy bien. Y sus oraciones al grupo entero, dice. Amén. Entonces regresamos en 15 minutos. Y hermanos, 8:50. Ya. Tengan su descanso. Respiren. Relájense un poco.